Luego de oír el discurso del presidente Iván Duque, quedan en el aire muchas preguntas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la consulta anticorrupción prevista para este 26 de agosto? ¿Cómo va a aumentar los ingresos de los colombianos, como lo prometió? ¿Qué va a pasar con el acuerdo de las FARC y las negociaciones con el ELN? Vamos a analizar este asunto con Jan Bassett, quien es director del Observatorio de Representación Política, académico, profesor de la Universidad del Rosario. Jan, bienvenido, como siempre, aquí al tablero de Noticias Caracol para echar lápiz. Buenos días, Juan Diego. Pero antes de esto, yo me tomé el trabajo de salir un momento a las calles esta madrugada para hablar con la gente, saber cómo ven este futuro en el país, y miren lo que encontré. Tal vez ni la hora ni la temperatura sean ideales para tocar el tema. ¿Cómo vieron la llegada, el discurso, la posesión del nuevo presidente? Pues la verdad no la vimos. No la vimos. Es que hasta ahora el cerebro y tal vez hasta la lengua están encalambrados del frío. Pero el tinto y la política siempre hacen lo suyo y se empieza a calentar la lengua. Yo creo que mucha crítica. Pues parece conciliador, falta ver. Ojalá lo dejen gobernar. Que algunos digan que lo dejen gobernar tiene sentido común. El país está tan dividido como esta naranja, polarizado, y por eso el discurso de Duque apuntó a la conciliación. No dejemos que el odio nos quite la esperanza. No dejemos que las fracturas que algunos promueven nos distraigan de ese gran objetivo. Pero unir lo dividido realmente no será fácil. El país sigue partido en dos, 8 años de mucha confrontación Santos-Uribe, y ahora el presidente del Congreso y el Centro Democrático, el partido del nuevo presidente, pintan un panorama bien complejo. El ventarrón político corrió por cuenta del discurso del presidente del Congreso. Desde finales de 2010 abandonó la política de seguridad democrática y hoy entrega el país inmerso en una guerra que a la fecha deja más de 300 dirigentes cívicos y comunales asesinados solamente en los 2 últimos años. Pero raro habría sido que Macías, uribista hasta los tuétanos, hubiera hablado bien del gobierno de Santos. Aún así, deja ver que para Duque será incómodo gobernar y estar alineado con su misma bancada. También envió un mensaje conciliador a sus opositores políticos. No más divisiones entre izquierda y derecha. Somos Colombia. Los opositores ya empezaron a embestir y a mostrar los dientes. Entonces Duque no apoya la consulta popular anticorrupción, sino que presenta sus puntos al Congreso para que la aprueben los corruptos. Lo dice Gustavo Petro, lo dijo ayer, lo trinó a propósito del paquete de iniciativas para combatir la corrupción que va a presentar el nuevo presidente de los colombianos. Y es que se debe venir también una dura crítica, una dura división y una muy, pero muy fuerte oposición. Se refiere Petro a la consulta anticorrupción de este 26 de agosto, que en sus 7 puntos plantea casi lo mismo del paquete de normas que Duque presentará al legislativo. Tal vez por eso algunos ciudadanos presienten lo que se ve venir. Se viene una avalancha de leyes y reformas, pensional, tributaria, y también habló del emprendimiento, la famosa economía. Quiero que las palabras y los sueños de los actores, los artistas, los fotógrafos, los directores de cine, los animadores digitales, los científicos, los médicos, los agroindustriales, los que están trabajando en la biotecnología, se conviertan en los términos que acaben para siempre palabras como cabecillas o patrones o criminales. Esa Colombia es posible y esa es la visión que hoy le estamos trayendo a cada rincón del territorio. ¿Ha oído hablar usted de la economía naranja? No, señor, nunca en la vida. Por el momento hasta ahora lo estoy oyendo. Tendrá que exprimir su audacia política y su entusiasmo. Recibirá dardos desde diferentes flancos y obviamente la pregunta será, ¿le caminará el Congreso? Del discurso al hecho hay mucho trecho. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Vamos a echar lápiz con estos importantes temas que ha planteado el presidente Iván Duque y también el presidente del Congreso, Ernesto Macías. Jan, dijo el presidente Duque, la seguridad tiene que volver a las calles de nuestra ciudad, tiene que volver a los campos de Colombia.
¿Qué quiso decir ahí? Bueno, entonces eso, la parte retomando el tema de seguridad y tratando de estar un poquito en la línea de su partido que hablaba en la voz de Macías en esta ceremonia un poco rara, retomó un poco la idea de firmeza sobre los temas de seguridad y efectivamente mencionando los problemas de seguridad que tiene el país en este momento, problemas que como lo vemos hay que relativizar un poquito. Aquí quise poner estos datos porque son del Ministerio de Defensa y dicen, el homicidio bajó, el secuestro bajó, claro, los hurtos a personas y demás aumentaron. Exactamente, entonces lo que vemos si hacemos un balance con cifras del asunto de seguridad es que los delitos de mayor impacto que son el homicidio, el secuestro bajan en realidad, entonces el panorama no es tan apocalíptico, pero sí tenemos un problema de hurtos, particularmente en el ámbito urbano y es el problema que seguramente habrá que atacar en los próximos meses desde el gobierno nacional. Otra de las frases, recibimos un país convulsionado, más de 300 líderes sociales han sido asesinados. ¿Qué quiso aquí decir el presidente? Entonces, ahí digamos que Duque también tiende un poco puente con sectores de la oposición, contrariamente a Macías esta vez, mostrando que pues, pueden ser las principales víctimas, digamos, de estos temas de seguridad en las regiones en cuanto a homicidio. Entonces, acá, reivindicando los líderes sociales, pues Duque marca, digamos, un punto, digamos, tendiendo puente hasta sectores de la oposición, de cierto modo, en la ceremonia. Hoy, con agrado y motivación, presento ante el país y el Congreso este paquete anticorrupción porque la defensa de la ética pública es de todos y juntos tenemos que lograrlo. Allí ya, digamos, empezó el problema. De inmediato trinó Gustavo Petro, entonces Duque no apoya la consulta popular anticorrupción, sino que presenta puntos al Congreso para que la aprueben los corruptos. Esto fue de pronto el tema el anuncio más polémico y más inesperado del discurso de Duque, ¿no? Este tema de anunciar entonces un acto legislativo en el Congreso sobre esos temas, retomando los temas de la consulta anticorrupción, efectivamente levanta un poco la sospecha de si la intención es adelantarse de pronto a la consulta anticorrupción y dejarla sin piso, mandando al Congreso. ¿O será un plan B? Tema. Pensando Puede ser positivamente. Un plan B. El problema es que si pasa por el Congreso, evidentemente, pues se da la posibilidad a los congresistas de meterle mano a las preguntas, a los temas y de pronto cambiarles un poco el sentido. De hecho, de los puntos que mencionó todos los puntos de la consulta anticorrupción, salvo uno, sí, el paquete salvo incluye uno casi que todo es bajar los salarios de los congresistas. Ese no lo metió. Sí, tiene usted toda la razón. De ese sí no habló en su discurso. Hablemos ahora de otro de los temas importantes que planteó el presidente Duque. En materia económica se han cometido errores que debemos enmendar y enumeró una serie de propuestas. Entonces ahí por contraste no hizo grandes anuncios, se esperaba de pronto un poco más de precisiones sobre este tema que hay una reforma tributaria anunciada, pero no sabemos muy bien cuál va a ser su contenido. Digamos simplemente que aquí lo enunció, dijo, sí, vamos a bajar los principios. impuestos a los generadores de empleo y mejoraremos los ingresos a los trabajadores. Exacto, entonces Es grandes difícil eso, principios, ¿no? Bajar los impuestos a las empresas, pero al mismo tiempo aumentar el recaudo. La ecuación es un poco difícil de mantener. La idea es hacerlo mediante la formalización y mediante eventualmente bajar exenciones fiscales a ciertos sectores. Vamos a ver exactamente qué es lo que hay detrás de esto, pues ahí falta muchas precisiones porque todavía. Hoy, según cifras del DANE, aumentó el desempleo, la inflación a julio está por el orden de los 2.34% y el IPC menos 0.33%. Es decir, hay unos indicadores allí que muestran que se ha perdido en gran medida también el poder adquisitivo de la gente ya. Sí, digamos que ahí es un tema de coyuntura internacional, pero pues vamos a ver si esta apuesta, digamos, fiscal del gobierno Duque va a resultar. Ni trizas ni risas con la implementación de lo pactado con las FARC. Entonces esto fue otro anuncio ahí bastante prudente, me parece. Digamos que no se anuncian grandes cambios a los acuerdos. Finalmente, el único acuerdo... No, pero este sí parece muy importante porque, déjeme explicarle, dice, sencillamente dejemos dejar claro que en adelante nuestra Constitución, ¿no? El narcotráfico y el secuestro no son delitos conexos al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa. Para contextualizar un poco a los televidentes, es que, bueno, en gran medida lo que se hizo con las FARC y lo que se reformó en la Constitución contemplaba, y ya está avalado inclusive por la Corte Constitucional, que el narcotráfico fuera considerado en algunos casos conexo con el delito político, es decir, para que pudieran ser amnistiados los guerrilleros rasos. Si se quita eso, pues va a quedar un limbo grandísimo. Correcto. Sin embargo, eso dejó claro en el discurso que es
en el porvenir, digamos, entonces no lo toca para los acuerdos ahora, pero sí es una señal de pronto para el ELN de que pues se les acabó el tiempo para negociar y si quieren realmente que el narcotráfico pueda ser amnistiable. Una cosa un poco curiosa es que ponga ahí el secuestro también como tema. El secuestro no es delito conexo, ¿no? No lo ha sido, no está contemplado en los acuerdos, es un delito de lesa humanidad y como tal no es amnistiable. Corregimos fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación, ¿no? Las víctimas deben contar con reparación moral, material y económica por parte de sus victimarios y que no serán agredidas por la impunidad. Entonces, buenas intenciones acá, pero otra vez no hay cambios fundamentales. El único cambio fundamental sería esto del narcotráfico, repito, a futuro, ¿sí? Entonces, no hay grandes cambios anunciados sobre el tema de los acuerdos. Con el ELN, dijo el presidente Duque, durante los primeros 30 días nuestro gobierno vamos a realizar una evaluación responsable, prudente y completa del proceso de conversaciones que durante 17 meses se ha adelantado con el ELN. Quiero dejar claro que un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales. Entonces hay un anuncio prudente, se da el gobierno 30 días para evaluar el proceso, no toma decisiones por el momento, no cierra la puerta a los diálogos con el ELN, pero pues sí un llamado a la guerrilla del ELN a que haya resultados rápidos en este proceso. La oposición y Maduro. No más divisiones de izquierda y derecha, somos Colombia. No más falsas divisiones entre neoliberales y socialistas, somos Colombia. No más divisiones entre ismos, somos Colombia. Bueno, entonces esta frase yo creo que no hay que leerla literalmente, pues divisiones entre izquierda y derecha, neoliberalismo y socialistas tienen varias décadas, con unos siglos y van mucho más allá de Colombia y Duque no las va a resolver en su gobierno, pero yo creo que el tono, digamos, de esta frase muestra un poco el talante del presidente que trata de tender puentes, de dialogar más allá de estas divisiones, ¿no? Y es un poco ahí este pulso que hay entre, por un lado, el discurso Macías, la línea dura, digamos, que el Partido Centro Democrático trata de imprimir en este gobierno, y la línea Duque, que trata de pronto de ser un poquito más moderada y un poquito más abierta al diálogo político con la oposición. Y aquí también empieza a mandar mensajes a los presidentes de la región. Haremos respetar la Carta Democrática Interamericana, promoveremos la libertad de los pueblos de la región y denunciaremos en los foros multilaterales con otros países las dictaduras que pretenden doblegar a sus ciudadanos. Entonces, claramente ahí el blanco de esta declaración es Venezuela, eventualmente Nicaragua. Digamos que ahí se marca un cambio de tono de pronto con esos países, un endurecimiento del discurso, aunque de todos modos en el gobierno Santos, digamos que había una ausencia de relación que también era de cierto modo una manera de marcar distancia fuerte con esos regímenes. Entonces vamos a ver si este cambio de tono resulta en algo finalmente en las relaciones con el país. Eso contrasta de cierto modo con el nombramiento de Carlos Olmes Trujillo a la Cancillería, que es, digamos, una persona más bien moderada, digamos. Entonces, ya ha estado en varios procesos de paz y que tiene mucha experiencia en esos temas. Retomando un poco el tema con las FARC y lo que él dice que se va probablemente a cambiar, a modificar. Eso naturalmente necesita unos trámites. Primero tendría que pasar por el Congreso y en últimas tendría que dar la batalla en la Corte Constitucional, que ya avaló esto, ¿cierto? Sí, efectivamente. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Yo creo que ahí la idea es presionar un poquito al diálogo con el ELN, sobre todo más allá del símbolo, digamos, de quitar la idea de que el narcotráfico pueda ser un delito conexo con delitos políticos. Bueno, pues ahí está. Es Jean Basset, por supuesto, profesor de la Universidad del Rosario, hasta ahora aquí analizando los puntos clave entre líneas del discurso del presidente Duque, bueno, y de Macías, ¿no? También. ¿Cómo lo lee usted? Se robó un poquito el show ahí, que transformó un poco esta ceremonia en una especie de pulso político entre el Centro Democrático y el resto de la coalición de gobierno. Claro, ¿no? Además, pues porque es el partido Es el partido del presidente. Pero también representa al Congreso, ¿no? Es el mayor partido. Ahí sí, efectivamente, lo que generó escándalo es que no era... Es un discurso político que no se esperaba en estas circunstancias en que pues, se espera del presidente del Senado que hable protocolariamente, digamos, de una forma distinta y que no eche un discurso político en esta ocasión realmente. Sí, no sé si oyó el video de Noticias 1 donde la senadora Paloma Valencia dice que una cosa es el gobierno
y otra es el centro democrático. Sí, eso lo dijo Marta Lucía Ramírez y Paloma Valencia se refería a esto un poquito marcando distancia con el pronunciamiento de Marta Lucía Ramírez. Entonces lo que vemos acá es un pulso interno, inclusive interno ya de la coalición que empieza desde el primer día y que pone al nuevo presidente en una posición de pronto un poco difícil. Claro. Bueno, pues Jan, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Noticias Caracol, echando lápiz y analizando estos temas tan importantes para el país. Con el mayor gusto, Juan Diego.